Este es el momento más importante de la semana, del mes y además de los últimos meses. Quiero anunciar que la vacunación en España empezará el domingo 27 de diciembre. Salvador ya ha anunciado esta semana que el regalo de Papá Noel se hará derrogar un poquito. Llegará el día 27 cuando se comenzarán a administrar las primeras dosis de la vacuna. Pero no habrá vacuna contra la imbecilidad. Los que ya demostraron su falta de inteligencia lo han vuelto a hacer. En la noche del viernes una patrulla policial tuvo que irrumpir en el Colegio Mayor Galileo Galilei de Valencia para disolver la animada juerga que, al filo de la medianoche, allí se había organizado. Jóvenes con más cara que espalda se unieron en comunidad a celebrar la Navidad y la gilipollez. El epicentro de la infame locura fue el mismo que ya obligó en octubre a cancelar las clases a 25.000 alumnos de la Politécnica, debido a que cerca de dos centenares de personas dieron positivo en este centro habitacional. Personas que habían decidido montar una jarana similar a la del pasado viernes en ese mismo lugar. Al llegar los uniformados, que aparecieron cual madre aguafiestas, los muchachos y muchachas marcharon hacia sus habitaciones resignados por no haber podido culminar la faena y con la cabeza bien alta, sabedores de que nada hicieron mal y que si lo hicieron, el castigo será leve o no será. Con esa sensación triunfal de la impunidad, quizás osen repetir la hazaña. No sabemos si como regalo de Reyes, como charanga carnavalera. Y claro, a mí me surge una duda. Les estoy hablando de tan desastrosa noche para la salud pública sin llegar a plantear cómo contar esa historia de juveniles desvaríos. No solo cómo contártela a ti, que a esta altura de relato ya estarás indignado, sino cómo contársela a quien perdió a un ser muy querido en la más profunda de las soledades, cómo contársela a ese sanitario que lleva meses aislado de su familia y que no volverá a casa por Navidad, cómo contársela a quien sufrirá la desazón de poner un cubierto menos en la cena de Nochebuena, cómo contársela a quien ha salido del puto bicho tras necesitar un respirador y un paso por la UCI, cómo contársela al médico que le dio ese respirador priorizando su vida sobre la de otra persona. Realidades que hemos tenido este año, realidades en las que ninguno de esos jóvenes se paró a pensar. A ellos solo le inundó la alegría de la Navidad. Porque sí, ya es Navidad. Mañana los niños de San Ildefonso cantarán bien separaditos la suerte de unos pocos y el consuelo de muchos otros, de la mayoría. Una Navidad ahogada en confusiones, donde aquí se pueden reunir 10 personas, allí se pueden reunir 6, pero sin perro y con gato. Donde allí se puede meter en casita los allegados, aquí no, y así, así. La idea es que no te muevas si no es necesario. Que te pueden esperar un añito más, por muy golosa que sea la tentación de celebrar una Navidad por todo lo alto. Que el cuñado ese con el que te peleas todos los años por el fútbol, ese te puede esperar un añito más. Sobre todo si es el cuñado del Barça. La idea es que te cuides tú y nos cuides al resto de la sociedad. Y ya de paso que te evites caer en multas por no saberte las mil y unas restricciones navideñas, la verdad. Y como es dulce Navidad, Ángela y Antonio ya tienen los gorritos puestos de Santa Claus. Con ello vamos a repasar lo que tendremos en este programa a golpe de teletipos. España comenzará la vacunación el próximo domingo 27. A los países subdesarrollados la vacuna tardará en llegar. ¿Existe la solidaridad de una forma real? Polémica navideña. Indignación por la fiesta de residentes de la Galileo Galilei. Sorprendente es la aprobación a Felipe VI en un año duro para la monarquía. Se aprueba la ley de la eutanasia con los votos en contra de PP y Vox. Robert Lewandowski se lleva el premio de Best, reconociéndolo como mejor jugador de 2020. El Cidi, de Pérez Reverte, el libro que recomendamos para las Navidades.
Atención a los hombres. Hablamos de erecciones, sus mitos y realidades. Este es el programa en el que suena raro, pero no escucharéis a María Carey en ningún momento del programa. Lo advertimos. Va a ser el único programa de radio en el que no voy a escuchar a María Carey estos días, así que quedaros porque yo creo que merece la pena. Y merece la pena porque vamos a hablar de vacunación, porque parece mentira, llevamos meses anunciando cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, cuando llegue la vacuna, y llega la vacuna. El día 27, este mismo domingo, se empieza a vacunar si nada falla aquí en España, aunque no va a ser una vacunación masiva, ni tampoco te va a tocar a ti seguramente. Se va a empezar por los grupos mayores y a partir de ahí seguir grupos de riesgo, seguir personas que están enfermas y luego ya les tocará a los jóvenes, que supuestamente son los que mejor están. Vacunación el día 27. Escuchábamos a Salvador ya en el arranque de este programa y ahora escuchamos a Ángela y Antonio, que algo nos tendrán que decir sobre esta vacunación. Hola Ángela, hola Antonio. Muy buenas, Carlos. Sí, la verdad es que desde el momento ya que la Unión Europea ha aprobado la aplicación de esta vacuna, pues obviamente España, como el resto de países, ha adelantado unos días su inicio de vacunación para adaptarlo a la de la Unión Europea. Y la verdad que obviamente es una buena noticia, porque una semana antes, o incluso más de una semana antes de vacunación, es una semana antes que estaremos todos vacunados. Sí, la verdad es que es una buena noticia el hecho de que Pfizer se haga cargo de esta lucha contra el virus y que efectivamente sea como un mensaje de unidad, ¿no? El hecho de que la Unión Europea funcione y vacune. Antonio. Sí. Adelante. Sí, bueno, y además también hay que tener en cuenta que desde la Unión Europea, también obviamente España, están consiguiendo más vacunas, por ejemplo, con más 80 millones más de compra de Moderna, y con eso también se va a poder poco a poco ir teniendo más stock para ir, digamos, vacunando a la gente, ¿no? También tiene un punto bueno esto, que al empezar antes, ahora mismo que la situación está más o menos más controlada de lo que puede estar probablemente en un futuro, estos primeros momentos de vacunación van a ser más tranquilos, ¿no? Porque es algo que habrá que tener en cuenta, que en estos aproximadamente 6 meses que va a durar la vacunación, en algún momento va a coincidir vacunación con una ola de contagios, con lo cual es positivo en ese sentido empezar en un punto lo más bajo posible, como puede ser ahora en diciembre en vez de en enero. Pero España solo ha comprado de momento la vacuna de Pfizer, ¿no? Bueno, la Unión Europea ha comprado un poco de cada una, como también Estados Unidos, como tanto, que eso al final, básicamente como funciona esto, para el que no lo sepa, tanto Europa como Estados Unidos como otros países compran una cantidad fija de vacunas a todas las farmacéuticas y aparte se reservan la opción de comprar una cantidad extra para así poder tener, digamos, stock para toda su población o para una buena parte de su población. Esto básicamente se hace en caso de que nada más que haya al final, porque esto se hizo hace ya meses, en caso de que nada más que haya al final una vacuna o un par de ellas, no quedarse sin poder vacunar, porque si no puedes vacunar al mínimo para conseguir la inmunidad de grupo, de poco te sirve la vacuna. Aunque ayude, sigue estando el virus suelto, por lo cual hay que sí o sí asegurarse de que está controlado y de que esté un porcentaje de la población vacunado. Sí, probablemente se pueda convertir, o se haya convertido en una guerra comercial buscando a ver quién puede más y quién puede acaparar más para salvaguardar esa protección y esa inmunidad del grupo, que efectivamente es la mayor garantía que podría existir para que la vacuna sea efectiva. Así es. Y bueno, se está hablando ya, una vez hemos escuchado esto de la vacuna, se está hablando de la tan ansiada vuelta a la vida normal, que era lo que teníamos antes de ese maldito 13 de marzo. Pero parece que va a tardar en llegar esa vuelta a la normalidad. ¿Cuándo creéis que va a ser posible? Porque por la fase de vacunación, poniendo que hay que tener un 67% de inmunidad de grupo, un 67% de personas con inmunidad para conseguir esa llamada inmunidad de grupo, que es decir, ponerle control a la situación del coronavirus de manera definitiva. En España los estudios de seroprevalencia, no recuerdo si llegan al 10 o superan el 10 por muy poquito, todavía falta mucho.
Sí, efectivamente, la fecha sería básicamente el próximo verano y a lo mejor dependiendo de cómo avance la vacunación, de si se puede hacer más rápido, se optimice y tal, podría a lo mejor adelantarse a mayo quizás, pero la verdad es que yo creo que claramente la fecha fijada, tanto en España como en Europa en general, es el próximo verano de 2021. Yo creo que pronosticar una fecha en estos momentos iniciales creo que sería un error porque aquí en España se pretende tener vacunado hasta agosto, por lo menos haber inmunizado un 60% de la población. No sé si hacer un cálculo, un pronóstico sería una temeridad porque hay que tener presente que esto es un proceso largo y que se pueden presentar circunstancias de todo tipo a las que habría que sobreponerse. Por lo tanto, hacer cálculos considero que no debería de hacerse en ningún sentido, sino empezar con el proceso y ver cómo se va avanzando y que por supuesto el ciudadano pues esté al tanto de cómo va ese proceso de vacunación y de los pros y los contras. Ujú. ¿Tenéis esperanza con la vacuna? Hombre, claro, por supuesto. La vacuna ya está, digamos, conseguida por España. Parece que es posible todos los problemas que puede haber al principio de los requisitos para transportar letal, parece que se están solucionando. Y de nuevo, no solamente está la vacuna de Pfizer, sino que ahora también están llegando otras vacunas que también van a empezar a acabar sus procesos de control de calidad y por tanto va a haber incluso una variedad de vacunas. Carlos, tú al principio del programa lo has dicho bastante Pues claro. La vacuna, hay que vacunar contra el virus, pero también contra otras patologías que tenemos nosotros en nuestro genoma como ser humano. Por lo tanto, la vacuna evidentemente está en un proceso de ser infalible. Yo confío evidentemente en la ciencia y en este caso en la vacuna, por supuesto. Pero lo que no confío es en la responsabilidad humana. O sea que a lo mejor tenemos que buscar otra alternativa a eso. la vacuna tiene que vacunar contra la propia enfermedad, pero también contra el miedo a ponérsela. Y de la Galileo Galilei hablaremos luego. Que eso es otro virus que yo creo que a veces va a ser indestructible, desgraciadamente. Pero hay que vacunar también contra el miedo, porque después de meses, y esto lo hemos comentado aquí ya alguna vez, ¿eh? Después de meses de campaña de las vacunas tan rápido no van a ser seguras, ahora la campaña de las vacunas son muy seguras. Hay gente que se ha quedado primero con el mensaje negativo. Ahora también hay que vacunar para que la gente se quiera poner la vacuna. Bueno, claro, por supuesto que ahora mismo lo importante es conseguir exactamente eso, que eliminar esos posibles dudas de una parte de la población y que todo el mundo se vacune cuanto antes, bueno, cuando le toque según los planes y puede conseguir cuanto antes esa inmunidad para poder, digamos, reactivar la economía, reactivar el país y poder volver a una cierta normalidad. Es que, qué caprichoso este virus, ¿eh? Nos da miedo la vacuna, pero no ponernos en riesgo, por ejemplo, en aglomeraciones, en fiestas ilegales, en hostelería. Qué curioso, nos da miedo la vacuna, pero no eso. O sea, para que veas el virus tan caprichoso que tenemos. En fin, esto es en España, esto es en la sociedad llamada desarrollada, la sociedad que mejor situación de vida tiene, porque tú te podrás quejar de que este año no te han dejado irte de discotecas, tú te podrás quejar de que no te has podido ir de viaje por España, conocer la maravillosa península y las maravillosas islas Canarias y Baleares que tenemos, pero hay sitios donde el virus toca, tiene una incidencia muy especial. Hablamos de los países llamados subdesarrollados con especial atención en el tercer mundo. Parece que la vacuna va a poder llegar por intermediación de UNICEF, si no haya leído mal, en el primer trimestre de 2021, aunque hay artículos, por ejemplo, de la Universidad de Duke, donde se dice que va a haber barreras que pueden afectar al acceso a la vacuna. Todos sabemos que el tercer mundo económicamente no es el más bollante. Y ahora, claro, surge esa pregunta, ¿hay solidaridad real? ¿Se permite que haya solidaridad real? Porque lo que hicieron los países desarrollados fueron pagar dinerito, mucho dinerito además, por tener la vacuna antes. Es decir, porque me reserven la vacuna. ¿Y qué pasa con los que no pueden pagar para que les reserven la vacuna? Esa es una buena pregunta. Así que solidaridad real, no sabemos si hay. Esa es la pregunta que os traslado.
¿Hay solidaridad real? Hombre, puede que la haya en el momento en el que, como decíamos, que los países tendrán más vacunas de las que necesitan, les van a sobrar vacunas a todos los países del primer mundo, y en ese momento seguramente pues acabarán en estos fondos que hay de UNICEF, de la ONU, para repartirlas en países en desarrollo, ¿no? Que en realidad, bueno, en principio parece que a través de este programa de la ONU van a poder conseguir la primera vacuna al principio del año que viene, pero que seguramente en muchas zonas del mundo hasta 2022 no podrán tener, digamos, una cantidad de vacunas suficiente para que realmente eso haga un impacto importante, ¿no? Porque al final vacunar a un 10-15% de la población ayuda, pero tampoco te va a eliminar la enfermedad. Y bueno, en ese sentido, sí, la única solidaridad que va a existir va a ser esa, la de dejar las obras, porque obviamente mientras vivamos en un mundo capitalista, la vacuna va a tener un precio, va a tener que pagarse por ella, entonces los países no van a pagar unas millonadas en la situación en la que vivimos actualmente para nada, para no usarla ellos. El hito quizás solidario de esta vacuna es que en todos los países, aparentemente por ahora, va a ser gratuita, incluso en Estados Unidos, donde la sanidad no es gratuita, se va a poner de manera gratuita para poder conseguir esa inmunidad de grupo. Y básicamente, pues los países pobres, como igual que ha pasado siempre, igual que siguen teniendo muchas enfermedades que aquí están erradicadas, como por ejemplo, bueno, en la zona del Congo, la África Central, siguen teniendo toda clase de enfermedades, como por ejemplo el ébola, que apenas creo que el último brote lo han superado hace unas semanas. Esa ha sido la dinámica de siempre y se seguirá siendo mientras no cambien muchas cosas. Sí, yo creo que las Ángela. crisis fundamentalmente lo que sirven, entre otras cosas, es para confirmar estos desequilibrios y que efectivamente al estar en un mundo capitalista, pues la vida se resume y más en este contexto, como ya digo, se confirma o no a golpe de talonario. Amnistía Internacional, o al menos así lo recoge La Vanguardia, hace una reflexión en este sentido, apuntando literalmente, es legítimo que los gobiernos miren por su gente, pero esperar a vacunar al 80% antes de que otro pueda llegar al 5%, ahí plantea esta reflexión que efectivamente pues hace lo confirma lo que ya he dicho, ¿no? Una guerra y una carrera comercial en el que evidentemente los países ricos al tener más recursos tienen más accesible a este recurso que garantiza vidas. Por supuesto, los países pobres, los países subdesarrollados, el hecho de que se queden los últimos en la cola me parece bastante fuerte, ¿no? Sobre todo cuando hay países como Canadá que pretende tener vacunas para vacunar a 5 veces su población. Creo que este desequilibrio me parece a mí que habría que maquillarlo de alguna manera. Pero como dice Antonio, para que esto cambie tiene que cambiar bastantes cosas. Claro, también un poco lo que pasa es que la solidaridad queda muy bien, queda muy bonita los proyectos del gobierno de España, por ejemplo, por hablar de nosotros, colaborará con tal millones de euros y tal cajas de comida en este país y mira la misión tan bonita que tenemos, solidaria, pero a la hora de la verdad, a la hora de tener una vacuna contra una pandemia muy grave, que en estos países ha sido aún más grave todavía, no se reparte justamente, no se reparte equitativamente. Grave también, igual, el maquillaje de la solidaridad, de la falsa solidaridad, queda difuminado. Claro, pero ¿y Sí, es que quién pone el dinero? efectivamente, sí. Canadá que tiene cinco vacunas para vacunar Sí, 5 veces a su seguramente población, lo hará por ejemplo. cuando termine de vacunar, con ¿Qué las obras lo hará reparte? seguramente. Claro, es que se empoderan de ese bien que es tan necesario para subyugar al resto de países, que es como, vamos, si hay algo que queda bien claro es que existe tanto el amo como el esclavo en todo tipo entiéndase, en el contexto en el que estoy hablando de estos dos conceptos, no estoy hablando de esclavos subiendo la pirámide cargados de arena para construir las pirámides, estoy hablando de lo que estoy hablando, de países ricos que que empoderan, que subyugan a países que no tienen tantos recursos. Y eso me parece a mí algo totalmente reprobable, porque por una parte ocurre eso, pero por otra, lo que dice Carlos, hacemos una propaganda maravillosa de los valores que tiene que tener Europa, lo que representa Europa, la Navidad, no sé qué. No, vamos a hablar
claro plata o plomo, por muy duro que sea. Yo quiero volver sobre algo que ha dicho Antonio que me parece muy acertado. Las sobras. Y es que es verdad, que son las sobras. Tenemos un continente que vive de las sobras, de lo que nos sobra. Claro, y es que en el fondo es algo tan simple. Si la vacuna de Pfizer, de Moderna, de la farmacéutica que sea, no la va a repartir gratuitamente a coste de producción para todo el mundo. Con lo cual, el que quiera tenerla tendrá que comprarla al precio que esté. Países que no sean capaces, pues por desgracia van a tener que subsistir de programas de la ONU que han hecho con compras comunes, de países, por ejemplo, pues, decimos el caso de Canadá o Unión Europea o Estados Unidos, el país que sea, que les van a sobrar seguramente una cantidad de vacunas que serán, entiendo yo, serán una mayor parte metida también en ese programa para que puedan ser repartidas, pero es una realidad que mientras no haya dinero no se puede acceder a la vacuna porque es lo que existe. Y tampoco se va a crear de repente aquí no va a haber de repente una comisión de la ONU que va a ser capaz de llevar vacunas gratis, porque entonces otros países que sí han pagado millonadas por tener vacunas no van a pagar un dinero para después que otros lo tengan gratis. Esto va a ser así y será así mientras la vacuna cueste dinero, con lo cual no hay tampoco más flexibilidad en esa cuestión. Es que es maravilloso como la palabra dinero ocupa más las portadas y el imaginario colectivo que lo que puede ser la propia vacuna, ¿no? Dinero, 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 compra, que me parece perfecto, que yo entiendo que es un recurso necesario para el mantenimiento de los países, tal, tal, tal. Y que evidentemente el hecho de que sea gratuita es como pedir, yo qué sé, al cielo que sea amarillo. Pero en un momento, en un contexto como el que estamos hablando, que el fondo de compra de vacunas, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, que garantiza el acceso de este bien tan preciado a los países pobres, únicamente pueda garantizar a día de hoy un 9,6% de esos países pobres, me parece una auténtica calamidad. Ese es el problema. La salud es un dinero. Hay personas que son las sobras de otras. Yo creo que ese es el problema del mundo que tenemos. Sí, claro, por supuesto, pero a día de hoy es la realidad que existe y no va a cambiar realmente porque nadie va a rechazar esa posición que tiene por algo que realmente no va a ser. Y la verdad es que es una pena, pero como ha ocurrido siempre, como también decía, ¿no? El caso del ébola, por ejemplo, que fue aquel caso que entró el miedo de repente en Europa por un par de casos, pero hasta básicamente hace unas semanas estaba en el Congo y seguramente volverá, y ahora otros países de África también, en Madagascar también están con múltiples epidemias diferentes, existen enfermedades que aquí se están completamente erradicadas en muchos países de Asia Central, de África Central, de la selva amazónica, siguen todavía existiendo, vamos, sigue existiendo hasta la peste bubónica, sigue habiendo unos cuantos cientos de casos al año. Sí, ahora estoy pensando yo en el negacionismo, ¿no? Que finalmente es la elección de negar lo que ocurre, porque precisamente es una realidad que es bastante incómoda. Y todo este tipo de cuestiones que estamos hablando, yo creo que es precisamente eso, ¿no? El rechazo o peor aún, la convivencia con esa idea pero por otra parte rechazándola, o sea, teniendo en mente la parte de Europa es, bueno, el crisol de la igualdad, de la tolerancia, patatín, patatán, un mensaje unitario, pero luego tenemos esa parte que estamos comentando ahora, este desequilibrio mm, económico, por supuesto, y moral, muchísimo más, con el que convivimos, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Vamos a convivir con ese porcentaje de la población que está muriendo a una velocidad más rápida que el resto del mundo, que ya es decir. Pues sí. Bueno, de vacunación, de falsa solidaridad a falsa solidaridad. Fiesta de la Galileo Galilei, tú te acordarás de este colegio mayor, fue un colegio mayor en el cual hubo una fiesta ilegal, una fiesta ibicenca, por Ibiza, que le hagan estos homenajes, la verdad. Hubo cerca de 200 contagiados, si no más de 200, no, cerca de 200, se quedaron 168, si no recuerdo mal, en octubre,
Y esto acabó con toda la Universidad Politécnica, que son 25.000 alumnos en casita. Cerrada la Politécnica por casi 200 descerebrados. No tiene otra palabra, son descerebrados. Pues ha vuelto a pasar. Ha vuelto a pasar. A ver, aquí hay diferencias de opiniones. Hay gente que dice que es una fiesta y luego está el Colegio Mayor Galileo Galilei, al cual ya le pueden ir cambiando el nombre porque la fama que se le va a quedar va a ser tremenda, que dice que no era fiesta, que era que se habían juntado los jóvenes que venían de los bares y se habían juntado todos en la misma zona, ahí a pasarlo bien. Ya estos jóvenes que la mayoría iban borrachos, que intentaron disolverlos y que como no se disolvían, decían a la policía. Y vino la policía. Y el presidente de Valencia tiene un cabreo monumental y dice que van a tomar medidas. Así que, a ver si es verdad que se toman medidas, porque la sensación de impunidad que tiene toda la gente que comete actos como este es tremenda. Tremenda. Así que a ver si es verdad que se toman medidas. Porque esto es salud. Y porque esta gente en 2-3 días irá a ver a sus familiares. Como mínimo a los de su casa. Luego ya veremos si alguno más. Y luego a todos nos gusta mucho llorar cuando pasan las cosas. Cuando estamos de fiesta no nos gusta llorar, pero cuando los actos tienen responsabilidades y esas responsabilidades las vemos y esas consecuencias también las vemos, nos gusta llorar, pero en fin. Comentarios sobre este caso de la Galileo Galilei, Ángel Antonio. Bueno, pues parece que se veía venir, en algún momento podría pasar. Al final ha resultado que ha sido repetición en un colegio mayor que ya había sufrido de un brote. Y de nuevo, pues algo que parece obvio que iba a ir pasando durante esta pandemia varias veces, de casos de fiestas ilegales, de reuniones masivas de personas, que bueno, ha habido bastante en varios puntos y la verdad, como siempre, es un problema en parte de concienciación que no existe en la sociedad, de hartazgo con la situación, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que este tipo de comportamiento pues, es una evidencia más de lo que sucede, bueno, del concepto y del libertinaje que se maneja en los colegios mayores, ¿no? Porque el mismo director del colegio que te justifica que esto ha sido algo poco menos que casual, es el mismo que cuando se denuncian novatados, donde acaban con el fallecimiento de cualquier alumno, lo justifican diciendo que bueno, que eso es una tradición del colegio y que de alguna manera pues la violencia está justificada. Supongo que dentro de esos muros pues habrá un concepto diferente de la vida o no sé, o será como un punto y aparte, porque yo creo que este tipo de comportamiento lo único que fomentan es una... Se infravalora el problema tan grave que tenemos que algunos todavía no han aprendido a convivir con ello y vamos camino ya de estar un año conviviendo con este problema. Y por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con que se emprendan actuaciones contundentes en contra de estas personas porque ya digo, es un peligro público potencial. Efectivamente. Mira, yo de entrada los ponía en cuarentena. 10 días, que es lo que hay que estar en cuarentena. Que aprendan, cada uno encerrado en su habitación. Que aprendan. No lo volverán a hacer, quizás. Y luego quizás que vayan a ver una UCI. Que vean la realidad. Que ese yo creo que es el problema de mucha gente. Que no ha visto la realidad del virus. Ellos han visto una calle que, bueno, con mascarilla, un poquito más vacía. Qué putada que si vamos 7 nos tenemos que dividir en 2 mesas. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Esa es Carlos, en ese sentido. Claro, es que esa es la realidad que ellos han vivido, como la realidad que ha vivido la mayoría de la gente. Y además tú, Ángela, que tienes contacto con la hostelería, tú también me lo puedes decir. Sí, yo... Que esa es una realidad. Yo, vamos, soy plenamente consciente y testigo de la falta de respeto que hay por la vida en general, la poca responsabilidad que hay individual y colectiva con respecto a este problema y efectivamente la gente no tiene ningún pudor en reconocer y en mostrarse de determinada manera. Yo veo personas que no son conscientes que, por ejemplo, se tienen que retirar a las 6 de la tarde. No son conscientes de eso. No pueden convivir con esa idea y que por supuesto, bueno, en lo que es el uso de las mascarillas, nosotros porque tenemos una defensa capa y espada por nuestra propia protección y por la protección de las personas que acuden a nuestro establecimiento.
pero tú sales, por ejemplo, por aquí ahora mismo por el Viso, que es el pueblo donde yo vivo, y te puedes encontrar personas o sin mascarilla o con la mascarilla por debajo de la nariz, que es que me dan ganas de verdad de ir y decir, por favor, venga usted para acá un momentito que le voy a poner una cosa bien y ponérsela bien en condiciones. O el que no tenga, yo que tengo una farmacia, cojo una caja y decir, ponte esto, hazme el favor. Ujú. Sí, pues visita a la UCI no Sí, vendrían pero mal, tampoco ¿eh? creas tú que No, eso soluciona nada, no porque ni el vendrían mal. castigo ni la venganza cambiaría la realidad y el problema es que el castigo no arregla nada, lo que arregla es la concienciación de todo el mundo, porque el que la ha hecho puede ser que igualmente no lo vuelva a hacer, pero es que el otro, el otro que no ha hecho nada, no lo has castigado y lo hará en un futuro. Es decir, el castigar nunca soluciona un problema, lo hace el educar, el concienciar, el evitar que eso del primer momento surja la posibilidad de ocurrir. Castigar a personas Yo estoy muy de tampoco. acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo, Ángela. Antonio, pero cuando se llegan ya determinadas cotas que llevamos ya un año conviviendo con una situación, que estamos rodeados de información y de imágenes que si se buscan, de verdad, se tienen que quedar en tu cabeza. Es que es imposible, es que esa persona que ponga, yo qué sé, Telecinco, Antena 3, la Sexta, la que sea, y vea, por ejemplo, el reportaje maravilloso que hace la Sexta, de lo que ocurre en una UCI, de cómo el estrés máximo y finalmente la muerte de personas como si fuera el goteo de un suero, nunca mejor dicho, yo creo que ya eso ya es suficiente. Y si no es así de una manera efectiva o no tan efectiva, habrá que imponer sanciones ejemplares y punto pelota. O yo también soy muy pro de poner campañas duras, pero duras a mansalva. Es decir, yo quitaría todos los anuncios. Como pasaba en la DGT, como Efectivamente, pasaba con los accidentes de coche. efectivamente. Que salían imágenes de verdad que conmovieran. Si es que esa es la única manera. Y además en un mundo en el que vivimos, que estamos rodeados de imágenes y las redes sociales y tal. Yo pondría anuncios y publicidad de todo lo que ocurre en una UCI. A ver si así, con el miedo, que yo estoy en contra de este tipo de medidas, pero es que llega un punto que tienes que razonar de esta manera. Y más en el cultivo de la imagen que estamos viviendo. Vamos a aprovecharla para algo más útil que subir una foto en una fiesta rodeada de 100 personas sabiendo que no puedes estar ahí. Por favor. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con Antonio en el sentido de que falta educación. Y falta educación porque la educación se va, no sé si escondiendo, quizás no sea la palabra, así se va corriendo para un lado. Hay muchos padres que no educan a sus hijos, no lo vamos a negar, sé que es verdad. Hay muchos padres que le dan un móvil y creen que eso ya es la educación, o los ponen delante de un televisor y creen que eso es la educación. No todos. Hay muchos profesores que cuando llegan al colegio dicen, no, aquí no hemos venido a educarte, tú tendrías que venir educadito de casa. En cierta parte es verdad, en cierta parte un poquito exagerado. En el instituto más todavía, en el bachillerato más todavía, y en la universidad ya, si te he visto no me acuerdo. Pero estas actitudes siguen. Estas actitudes siguen porque nadie ha educado. Es que mira, Nadie ha sabido educar. mira, de Ángela. verdad yo tengo aquí delante, porque es que ayer lo vi, y es un hombre que a la Sexta se dirige reconociendo esto, ¿vale? Lo voy a leer textualmente, que esto se puede ver en el diario Sport. Dice, yo voy a ir a cenar con mi ex, su madre y un amigo. Luego mi amigo y yo nos vamos a ir a un chill en Lavapiés, un piso con 40 personas, así de claro. Y ya está. Si es que es la verdad, hay que intentar punto suspensivo. La presentadora Mamen Mendizábal se quedó loca porque esto sucedió en el programa Más vale tarde. Para el que no lo sepa, Pero en directo, esto pasó en directo. sí, sí, para el que no lo Ah, sepa, un chill es una fiesta también conocida como fiesta del libertinaje y encima con droga y sexo. O sea que imagínate, ¿no? Yo creo que es el sumo de todo lo que no se puede hacer. Pero este hombre pues tuvo la libertad plena, porque esto también es un problema con el tema de la libertad y libertinaje, que hay cierta confusión, en el que reconoce abiertamente su responsabilidad. Y claro, pues este tipo de cosas, pues desde mi punto de vista, deberían de ser
debidamente sancionadas y no con una multita, no, con un expediente disciplinar, porque hay que penar por la moral, no por el recurso económico, que eso es el recurso fácil, por así decirlo. Sí, pero al final realmente llevamos, decías antes, prácticamente un año conviviendo con el virus, viendo esas imágenes de ataúdes, de UCI, de médicos hartos de trabajar, etcétera, etcétera. Y a estas alturas hay ciertas cosas, tampoco por poner más imágenes iguales que ya hemos visto montones va a cambiar mucho la cosa. Ya en cierta manera estábamos completamente inmunizados contra ese tipo de imágenes, contra ese tipo de cosas, igual que la DGT, esas campañas al principio a lo mejor sí, igual que lo de la cajería de tabaco, al principio sí puede ser que llame la atención. Hoy en día, pues tampoco es una cosa que yo creo que la gente ni mira la tele cuando aparece un anuncio de esto o se fija en la cajetilla de tabaco, más allá de si es un diseño nuevo por la curiosidad. Entonces también hay que tener en cuenta un poco eso y sobre todo, pero aún así lo importante es concienciar de, digamos, fijar cuál es el objetivo que tenemos y cómo hacer las cosas, que al fin y al cabo sí, te puede caer una multa tal, pero que al final muy probablemente la inmensa mayoría de las fiestas ilegales ocurren sin ningún problema, por lo que podemos ver cualquiera, por lo que podemos simplemente acercarte a una zona de bar, una zona donde haya muchos sitios de copa y tal, perfectamente puede ver grupos de personas repartidos en mesa, pero que se ve que claramente que están juntos, bares que a lo mejor cierran un poquillo más tarde o que, digamos, hacen algún tipo de chanchullo, de gente que se mete en un piso de otro a pasar allí la noche y hasta allí varias personas de fiesta. Eso es algo que vemos y que realmente de todo lo que existe, las multas estas que vemos son en casos muy particulares, en casos como este que son 200 personas, que es una cantidad obviamente increíble de personas y que son casos muy particulares que son los sancionados. La mayoría sale impune. Con lo cual tampoco el miedo a la multa tampoco hace efecto. Pues tenemos que avanzar, esto es un tema tremendo. Os recomiendo en Twitter, hay una nota a los estudiantes de Galileo Galilei de una enfermera, de @ChrisLafu95, @ChrisLafu95. Recomendadísima, porque es la pura verdad. La pura verdad que muchos no tienen ni idea. Pero tenemos que avanzar y tenemos que hablar de la ley de la eutanasia que ha sido aprobada en el Congreso de Diputados. Ahora tendrá que pasar trámite en el Senado. Ley de la eutanasia, que es una ley muy garantista, por lo menos yo la veo así, muy controlada, en la que hay que dar muchos consentimientos. 2 consentimientos antes de empezar el tratamiento, antes de empezar el proceso de la eutanasia. 2 formularios en los que tú tienes que consentir. No se puede pedir la eutanasia por cualquier motivo. Tienes que tener una enfermedad grave e incurable o una enfermedad grave, crónica e invalidante. Luego, cuando haya firmado el último consentimiento, tiene 10 días para decidir si tú quieres seguir o no el proceso y dar un último consentimiento. La vigilancia médica va a ser hasta el momento en el que fallezca, sea eutanasia o suicidio asistido. Y no se lo va a poder poner cualquiera, no va a poder recibir esto cualquiera. Tiene que ser mayor de edad, español o con residencia legal en España y que esté capaz y consciente, aunque puede dejar una especie de testamento en la que se pida esto cuando ya no se pueda más. También se reconoce la objeción de la conciencia para los médicos que no quieran aplicar este proceso. Ley muy garantista, sacada para adelante con PSOE, con Podemos, con Ciudadanos, con muchos partidos del arco parlamentario, 198 votos a favor y con el bloque en contra liderado por PP y Vox. ¿Opinión sobre la ley de la eutanasia? Bueno, un paso necesario que por fin se ha dado. Nos unimos a los pocos países como Canadá o la zona del Benelux que sí lo han aprobado y la verdad es que es una gran noticia que por fin después de los intentos fallidos de los últimos años al final haya conseguido salir y la verdad como tú decías en principio la verdad es una ley bastante garantista que prácticamente pues el proceso para ocurrir no es como puede pensar alguno que un día te sientes que quieres morir y mueres, sino que prácticamente es un mes de proceso en los que hay varias revisiones donde hay médicos que digamos hacen un análisis de la situación y que desde luego es algo que no es fortuito de un momento determinado, sino como digo, es un proceso que puede durar sobre un mes.
Efectivamente, lo que dice Antonio es lo más importante, porque hay algunos que interpretan lo que se dice y las leyes que se aprueban de una manera totalmente manida y en pro de su ideología, ¿no? Como es el caso de PP y Vox, que han tenido la temeridad de abstenerse en una cuestión que remite al derecho más importante, que es el respeto por la vida, que casualmente es una decisión de cada individuo, no es una decisión que se te tenga que imponer. Es una gran noticia, obviamente, porque nos colocamos como el sexto país en legalizar un derecho que es infinitamente importante, que como tú dices, Carlos, resume una serie de garantías que tienen que ser cumplidas y respetadas, porque es un derecho que tiene esa persona a nivel individual. Por lo tanto, también esto actualiza un poco esa consideración que se tiene sobre la vida y un avance sobre un derecho tan importante como ya digo, en el sentido de romper con ese mandamiento que parece que se les impone a estas personas que atraviesan por una situación letal prácticamente, en el que el tiempo se hace más lento, más lento, más lento, en pro de la satisfacción de su cuidador, de la familia o de un tercero que al final no tiene nada que ver con la situación individual que está viviendo. Por lo tanto, hay que romper ya con el lema este de cuidar siempre es posible y cuidar es siempre, y cuidar siempre también. O sea, no, vamos a tener un poco de respeto por lo que es la vida y por el derecho, cada uno a decidir, que al final es lo más importante. Yo quiero aclarar algo por si se ha escuchado algo raro. Es que estamos hablando de eutanasia, pero a mí ahora casi me da un infarto de un susto que me han dado. Así que, bueno, por si se ha colado algún sonido raro. Hay gente que dice que esto es casi un asesinato por parte del gobierno, un asesinato masivo. Lo vamos a decir claramente, Vox está dando a entender esa idea. Se aprueba la muerte prácticamente, es lo que se dice. ¿Qué opináis? Bueno, claro, al final es algo que, digamos, tiene sentido en su discurso, aunque también hay que tener cuidado, porque según alguna encuesta que ha aparecido, la mayoría de votantes de Vox sí estarían a favor de esta ley, pero tanto, digamos, en su ideario nacional católico como, digamos, en su posición plena al gobierno, obviamente su mensaje va a ser rotundo en contra, igual que también con menos intensidad el del PP, pero bueno, al final la mayoría de estas quejas suelen ser venir siempre, digamos, de esta moral, entre comillas, de prohibir a los demás hacer lo que a ti no te gusta que hagan, en vez de, digamos, no hacerlo tú. Pero por suerte también yo creo que estas dinámicas están cambiando, están desapareciendo y España es un país que dentro de lo que cabe ha aprobado siempre los derechos con cierta rapidez en comparación al resto del mundo, con lo cual tampoco es peligroso eso. Sí, yo creo que, bueno, como ya sabéis, yo tengo mis reticencias con el tema este de las redes sociales y demás, pero al final es importante que se filtren este tipo de discursos como un tuit maravilloso del señor Santiago Abascal, en el que termina diciendo, pero gracias al gobierno social delincuente puedes ir al hospital a pedir a que te maten. Alguien debería de explicarle a este hombre qué es lo que está aprobado, porque parece que está en el Congreso de los Diputados, pero está o pintando o construyendo castillos de naipes en su cabeza. No tiene nada que ver con lo que se afirma aquí, con lo que es. Por lo tanto, yo apelo a que la persona que vea y tenga acceso a este tipo de informaciones, no solamente discursos maravillosos como nos deja el señor Abascal, sino que, por favor, vaya a la ley y se informe realmente de lo que se ha aprobado, porque todo lo que se esté recogido en el BOE es lo que es, no lo que se interprete, pero no solamente por Abascal, sino por Pablo Iglesias, por cualquier diputado, político, opinionista, periodista, no, lo que hay es lo que hay. Y si queremos tener un poco de objetividad y luego hacer un juicio, vayamos a lo que es, no vayamos a la palabrería, pues de cualquier discurso político totalmente contaminado. Y vamos muy mal de tiempo. Me hubiera gustado dedicarle a la eutanasia mucho más de lo que le hemos dedicado, pero vamos mal de tiempo, así que tenemos que ella con el negre de la semana medallero y luego vamos a comentar también muy brevemente tema monarquía. Negre de la semana para... Hoy es negre de la semana internacional, ¿eh? Negre de la semana para el informativo chileno Tele 13 tarde, porque durante el informativo incluyó publicidad descarada, además, publicidad
presentada por el mismo presentador del informativo, que es el periodista Ramón Ulloa. Es decir, se convirtió el informativo en un emplazamiento publicitario. Y conviene recalcar algo. El periodista no es un publicista. Conviene recalcarlo. Medallero para medalla de bronce para Hungría, porque la ley contra el matrimonio homosexual tiene una enmienda que ha sido aprobada que está escrita por el diputado al que pillaron en una orgía gay. Curioso. Plata para el diputado de Vox que sostuvo un cartel contra el país, llamándolo Lo País. No es el momento de que la política señale el periodismo, sino de que haga política y no busque soluciones. Y medalla de oro para Ghana, porque un solo diputado independiente decidirá cuál de los dos partidos principales que están empatados a 137 diputados gobierna. Que las presiones que se llevó el de Teruel existe hace unos meses van a ser una broma para todos los chantajes, expresiones y demás que se va a llevar este hombre. Así que este es el medallero, último medallero de la semana del año, último medallero del año, de la semana siempre, del año, porque este es el último lunes del año. Y del negre de la semana, pues os propongo a Ángela y Antonio buscar en nuestro programa especial de Nochevieja el negre del año, a la mayor cagada periodística de todo el año. Va a ser complicado, ¿eh? Así que, Ángela, Antonio, ¿algún balance queréis hacer sobre este tema? Bueno, hemos hablado antes de las fiestas ilegales de Galileo, de todos los chavales que no salgan, que no se junten en fiesta en un piso, cuando ya hemos visto en prácticamente una semana se han descubierto 2 orgías en Europa con parlamentarios y con diplomáticos, y que por lo que han dicho algunas declaraciones, poco menos que es una cosa que ocurre de manera continuada allí. O sea que también es una cosa a tener en cuenta en ese debate. Ángela. Yo creo que se me ha ocurrido ahora mismo un titular. Yo creo que es la tradición de desobedecer y la tradición de vender la moto. Con respecto a lo que acaba de decir Antonio, porque se vende un mensaje por un lado, pero luego tú tienes licencia para hacer todo lo que no se puede hacer. Mal, equivocado, totalmente abominable. Y con respecto al reto que tú nos has puesto de buscar el negre, el mayor pufo, pifia en los medios de comunicación, va a ser complicado, pero buscaremos algunos, sacaremos algún repertorio. Hombre, algunos buscaremos. Quiero comentar con vosotros tema muy breve en un par de minutos, quizás algo más. Tema de la aprobación a la monarquía, aprobación al rey Felipe VI, que no solo no ha caído, sino que ha aumentado en 4 puntos, de 70 al 74%. En un año que ha sido convulso, no, lo siguiente para la monarquía, con todos los escándalos de principalmente su padre, el rey emérito, que ya no está y que no va a volver a casa por Navidad. El rey Juan Carlos. Ángel, Antonio, tema muy breve, tema que por otra parte me hubiera encantado desarrollar más, pero se nos come el tiempo. Sí, bueno, aparentemente pues parece un caso claro de que, digamos, el ataque desde parte del gobierno y de alguna parte del Parlamento hacia la monarquía y su cuestionamiento ha reforzado esa figura en torno a la figura del rey Felipe VI, mientras que no lo hace, obviamente, respecto a su padre el emérito. Aunque a mí también la verdad es que me gustaría ver, tengo curiosidad por ver cómo fue la encuesta, las preguntas, digamos, la ficha técnica de la encuesta, porque también eso puede arrojar bastante luz sobre el resultado que ha dado, porque depende mucho de la pregunta la respuesta que se da. Sí, yo pienso también lo mismo que Antonio, porque no sé yo hasta qué punto estos datos evidentemente serán reales, pero estarán condicionados por la pregunta que se formula. Y efectivamente Felipe VI es el que tiene ahora mismo la responsabilidad de salvar esa institución, porque hay como una guerra interna, al menos así lo interpreto, entre los felipistas y los juancarlistas. Entonces ahí está un poco la diatriba. Yo creo que no hay ninguna guerra contra ninguno de los dos, incluso ni contra el emérito. Lo que pasa es que, claro, si algo tenemos que hacer los medios de comunicación es informar. Y si realmente lo que ocurre es lo que ha trascendido en los medios, pues habrá que asumir con estoica resignación, pues lo que está ocurriendo, para así sanear y regularizar y opinar con el rigor que tenemos que hacerlo. No, y además que la monarquía es un sistema político que en España es muy fuerte, que está soportando los embates de la corrupción del padre con muy buenos datos, como podemos ver,
el papel de Felipe VI se está reforzando, es que esa es la clave, el papel de Felipe VI se está reforzando y yo creo que el nuevo rey, luego aunque lleva ya 6 años, pero va a ser capaz de separarse y yo creo que tiene ganas de separarse de las polémicas corruptas de su padre. Y la verdad es que eso es muy bien, porque queremos decir algo. Cuando hablamos de la corrupción del rey Juan Carlos, no es una crítica a la monarquía como tal, es una crítica a una persona que se podría estar llevando dinero de todos los españoles. O sea, no lo queremos hablar. Esto en la República también pasaría, desgraciadamente, además. O sea, no es una crítica a un sistema político, es una crítica a una persona y a los actos de una persona. Conviene aclararlo. ¿Un titular para acabar sobre este tema? Pues básicamente eso, parece que el rey consigue afianzar su posición mientras la monarquía se resquebraja y su padre cae en desgracia. La verdad y la objetividad solamente tienen un camino y en este caso pues enaltecerá la figura de Felipe VI, que tiene ese deber moral o esa imposición de salvar la monarquía como institución y desligarse de rey Juan Carlos, que al final pues bueno, ha sido o está camino de ser reconocido como una figura que no tenía que imponer ni dar ninguna lección de ningún tipo. Pero es importante recalcar eso último que tú has dicho, Carlos. No es una crítica a la monarquía, es una crítica a su representante, a rey emérito en este caso. Pues claro que sí, la verdad. Seguiremos hablando de estos temas porque tiene pinta que seguirá en el candelero mediático ya en 2021, que se acaba el año, que este es el verdadero último lunes del año, porque lo de la semana que viene, eso no es nada. Eso es un lunes de Navidad, eso no existe. Así, y además el lunes que viene será el Día de los Inocentes. Así que cuidadito con la broma. Pero este es el último lunes del año de este 2020 tan convulso, el último programa normal, entre comillas, de un año tan anormal. Volveremos con los programas especiales de Nochebuena y Nochevieja, pero la sección de política, el análisis político profundo, serio que hacen Ángela y Antonio volverá ya en 2021. Bueno, y volverán ellos enseguida para la sección de deporte en cuanto termine la sintonía. Pero bueno, muchas gracias por este año de política, de análisis de radio, por todas las locuras que hemos tenido este año además en la radio, pero muchas gracias. Lo hablaremos ya en Nochebuena y Nochevieja. Y nada, que tengáis suerte mañana con los niños de San Ildefonso, a ver si os toca la lotería. Muchas gracias, Carlos. Sí, a ver si salta la rana de alguna manera, aunque en fin, teniendo en cuenta el año que hemos tenido, eso sí que sería una sorpresa. Si mañana los veis en la tele, le habrá tocado la lotería y igual no lo escucháis en 2021. No, es broma. Mucha suerte para la lotería. Enseguida, sección de deportes. Tenemos una sección hoy también muy interesante de deportes. Cambio la música, pusimos la sintonía de deportes. Ya están por aquí en el terreno de juego Antonio de la Lama y Romero y Ángela, que ha ido a doña Manolita a ver, porque se le ha estropeado el 10º de la lotería de mañana y ha ido a ver si lo puede cambiar. Pero sí, ya estará. Antonio, Romero, hola. Feliz Navidad. Hola, feliz Navidad. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, feliz Navidad sobre todo para Lewandowski, que se ha llevado el The Best, ¿verdad? Sí, se ha llevado Sí, bueno, yo creo que... A ver. Dale, Romero. Sí, que yo creo que totalmente merecido. Creo que ha sido de los pocos años que no ha habido ninguna duda con el ganador. Si hubiese habido Balón de Oro este año, creo que tampoco había ninguna duda de que se lo llevaba él. Creo que junto a todos los títulos que ha ganado, que han sido todos los posibles, los 5 títulos con su equipo el Bayern, pues queda más que claro, además de todos los goles que ha metido, los récords en la Champions, llevando a su equipo a la final. Y yo creo que eso tiene un valor muy grande en estos premios que además son de la UEFA, ¿no? Y insisto que yo creo que se hubiese llevado seguro el Balón de Oro si no fuera porque porque le han cancelado el premio. Y bueno, la verdad que poca sorpresa. Me sorprende que hubiese estado Cristiano y Messi en ese podio final del top 3
y no hubiese estado, por ejemplo, jugadores del Bayern como Joshua Kimmich o Thomas Müller, que hicieron también muy buena fase final, sobre todo en la Champions. Pero el Lewandowski sigue vivo. No, hombre, tan mayor no es, más viejos son Cristiano y Messi. Ah, sí, yo pensaba que era más viejo Lewandowski. No, pero la verdad es que, como decía, bueno, es normal que Cristiano y Messi hayan ocupado ese podio. Al fin y al cabo, digamos que muchas veces el caché tira más que la calidad. Y bueno, Lewandowski, ya después de muchos años a gran nivel, por fin le llega ese reconocimiento y ese premio de BES, que además, bueno, en lo que ha sido el en total, también destacan, aparte de mucho nombre de la liga inglesa, mucho nombre típico como Kevin De Bruyne, como Salah, como Mané. También hay dos defensas únicamente, de Dichi y Ramos en los últimos puestos. Y a mí también me ha sorprendido mucho la posición de Thiago Alcántara, que ha conseguido el octavo puesto, 17 puntos, que la verdad es que es un reconocimiento también muy importante, por estar básicamente de los mejores centrocampistas del mundo. Sí, yo creo que junto con De Bruyne actualmente son de los mejores centrocampistas del mundo. La Champions que hizo es que podemos ir nombrando uno a uno jugadores del Bayern porque todos lo hicieron fenomenal y Thiago pues fue uno de ellos. Sobre todo jugó en el mediocampo porque jugó titular. Yo creo que si Benjamín Pavard no estuviera lesionado, pues Joshua Kimmich hubiera jugado de medio centro y Thiago hubiese sido suplente. Pero bueno, como las cosas han sucedido así, pues la verdad que cumplió perfectamente y la verdad que hizo muy buena temporada. Joshua Kimmich, para quien no lo conozca, ¿quién es? Bueno, Kimmich es el mediocentro alemán del Bayern de Múnich, que bueno, es uno de los capitanes del equipo bávaro y sin duda es un fijo tanto en la selección como en su propio club. Y lo veis en... Voy a hacer la típica pregunta que se hace en el chiringuito de jugones siempre que pasa esto. ¿Lo veis en el Madrid o en el Barça? Hombre, la verdad es que lo veo bastante complicado porque además, pues siendo alemán, teniendo esa historia con el Bayern de Múnich, teniendo esa posición en la selección alemana, yo creo que es el tipo de jugador, igual que Thomas Müller, igual que Philipp Lahm, igual que Neuer, que puede perfectamente acabar su carrera allí o si no su carrera, prácticamente todos los años buenos de su carrera en el Bayern de Múnich. En ese sentido lo veo bastante complicado que salga del equipo. Uh-huh. Y bueno, entonces palmarés justo. Os voy a contar el palmarés y luego lo veis si lo veis justo. Mejor jugador para Robert Lewandowski del Bayern Múnich. Mejor jugadora Lucy Bronze del Olympique de Lyon. Mejor entrenador el de la Unión Deportiva Almería. No, es broma. Jürgen Klopp del Liverpool. El premio Puskás se lo ha llevado Son del Tottenham. Mejor portero es Neuer del Bayern. Mejor portera es Sara Bujadi del Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon femenino ha arrasado, ¿eh? Mejor entrenadora, Sarayna Wiegman, de Holanda. Premio Fair Play para Neymar. No, para Matías Agnese. Y premio a la afición para Maribaldo Francisco da Silva. La mayoría de jugadores han votado a Lewandowski. Messi ha votado a Neymar. Y Cristiano muy poquito. Cristiano han votado muy poquito. ¿Cómo lo veis? Bueno, ¿Palmarés merecido? en cuanto al premio Puskás, yo creo que no hay ninguna duda. Que había muchos grandes goles durante todo el año, pero creo que bueno, este gol de Son contra el Burnley fue un auténtico golazo, una arrancada que empieza desde su área en un córner y a la contra él solo con el balón pegado en los pies se va de medio equipo y termina con una gran definición. Uh-huh. Antonio. Sí, bueno, en el premio, en el DB, bueno, ya hemos hablado antes del masculino con esa victoria de Lewandowski, la verdad es que muy merecida. En el caso femenino, pues además de ese premio para Lucy Bronze, también, bueno, es la primera lateral derecho, tanto el premio masculino como femenino que lo gana. Además, es extraño en el fútbol actual que un defensa gane un premio de este calibre, así que la verdad es que es una buena noticia. También ha sido bastante curioso el caso de Megan Rapinoe, que fue la ganadora el año pasado, y este año digamos, rechazado, entre comillas, su puesto en el 11 ideal, porque apenas ha jugado esta temporada, y la verdad es que aún así la han puesto, quizá en caso parecido a Cristiano y Messi, el caché y, digamos, la historia tira más que
que la temporada. Y en general, bueno, la verdad es que coincido con Romero, también es cierto que puede sorprender a algunos quizá la inclusión de Jürgen Klopp, que aunque es un entrenador de grandísima calidad, quizás esta temporada última no ha tenido el mejor resultado posible el Liverpool, sobre todo en Champions. Y bueno, la verdad es que en general parece un premio bastante lógico. Lo que sí quizás, lo que no parece un poco extraño, es que Neuer ha sido el mejor guardameta en el premio de Best, pero en cambio en el 11 ideal no aparece Neuer, sino que está Alisson Becker del Liverpool. Algo bastante extraño. Sí, la verdad que no tiene mucho sentido. Son dos votaciones distintas, es decir, hay una votación exclusivamente para el mejor portero y otra para el portero del 11 ideal, y eso no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque, bueno, el mejor portero del año pues tiene que ser el portero del Obviamente. 11 ideal del año. Pero bueno, Coño, eso es un criterio de la UEFA. parece lógico, pero es que no lo hacen, o sea, parece lógico, la No, verdad. o sea, no En es que fin. no tanto que no lo hagan, sino que es extraño que en dos votaciones que supuestamente es la misma, sacan dos resultados diferentes. Pero bueno, cosas que pasan. Efectivamente. ¿Tenéis palomitas preparadas? Pues la verdad es que no, me tenía que poner corriendo a hacerlas. Lo he pillado con la pregunta. Digo porque viene la columna de Ángela. Os advierto de que si queréis ir al baño os da tiempo, ¿vale? Pues mira, No, es broma. voy a por las palomitas También ya. la manera de preparar de presentar la columna también es mía por mi parte, es un poquito abusiva. Está en directo desde Doña Manolita, donde se le jodió el décimo de la Lotería de Navidad y ha ido a ver si se lo pueden cambiar. Ángela, sobre el premio de Best. Bueno, pues la verdad que estos premios, el premio de Best, certifica quiénes han sido el mejor defensa, el mejor jugador, el gol más, eh, podemos decir, más destacado por su forma, más que por su contexto. Son unos premios que normalmente están un poco rodeados siempre de polémica porque al final los que evalúan son periodistas y entrenadores, de manera que el juicio a lo mejor siempre lleva algunos equívocos y algunas opiniones, por ejemplo la que tengo yo cuando vi que Cristiano Ronaldo y Messi estaban postulando a ese premio. Creo que no tienen que ocupar un sitio, un lugar o un puesto que tienen otros jugadores que se lo han ganado con mucho más mérito, al igual que el entrenador. Me parece una total injusticia que no lo haya ganado Flick, Hans Flick, el entrenador del Bayern de Múnich, que lo ha ganado absolutamente todo. La Supercopa, la Champions, la Liga Alemana, Copa Alemana. Me parece que eso ha sido un poco desprestigiar lo que es el premio, pero ya te digo, al final los que evalúan son entrenadores, jugadores, y perdón que no lo he dicho antes, y periodistas, y eso al final por el juicio lo hace todavía mucho más subjetivo, ¿no? Sí estoy de acuerdo obviamente, con el mejor jugador ha sido Lewandowski, porque a la edad que tiene el jugador polaco, todo lo que ha tocado lo ha metido goles importantísimos y de una talla, de una figura, de un 9 natural, puramente europeo. Aparte, a mí me parece un jugador súper elegante que forma parte de una maquinaria que es el Bayern de Múnich, que ha arrasado cuanto querido. La presencia de Messi, que finalmente ha quedado tercero, pues lógicamente, ¿no? Evidentemente el astro argentino ha estado siempre en la pomada, siempre luchando porque para mí también es uno de los mejores jugadores del mundo, pero creo que ya hay que darle paso a otros jugadores para que piensen y tengan estímulos para esforzarse no solo a nivel individual y colectivo en sus equipos y sus competiciones, sino también para que se reconozca también que que pueden optar a grandes premios, que no solamente se va a quedar en un duopolio, que para mí está acabado, de Cristiano Ronaldo y Messi. De manera que esperemos que el año que como ya vemos ya está apuntando a su fin, veremos a ver el año que viene si este tipo de premios pues dan paso a otros jóvenes estrellas, jóvenes talentos. También es interesante recordar que en este premio también se evalúa la figura femenina. En este caso, el mediocentro del Manchester City,
no sé si es medio centro o delantero. También se ha reconocido su trabajo, aunque ya sabemos que el fútbol femenino pues no tiene la misma consideración que el masculino, pero en este sentido de la equidad, por lo menos en este reconocimiento también hay que tener presente que a ellas también se las valora, aunque les quede muchísimo por reconocer. Y ya que he sacado el tema del fútbol femenino, me gustaría recordar para que todo el mundo viera y se metiera en la cuenta de Instagram del periódico deportivo Mundo Deportivo para que viera cuál es la calidad moral, humana y el rechazo y el machismo que se divulga en las redes, porque en una publicación, en esta a la que me refiero, se reconoce a la mejor portera del 2020. Y los comentarios que se vierten en esa foto, en ese medio, son totalmente aberrantes. Por lo tanto, me gustaría hacer una llamada, un lavado de conciencia una vez más, para que este tipo de episodios tan denigrantes y que para mí tienen que estar perseguidos, porque en las redes sociales no se puede tener la bandera blanca y campar a tus anchas y vertir discursos o comentarios eh, que inciten a rechazo, que cultiven el machismo en este caso, el no reconocer que también las mujeres tenemos que estar y de hecho estamos y destacamos en sectores donde hegemónicamente se supone que tiene que estar el hombre. Eso no es así, está contrastado en política a lo largo de la historia, en fin, en muchos sectores, del que todos somos conscientes, pero claro, hay que hacer como un lavado de conciencia, como ya digo, y recordarle a esas personas que las mujeres estamos en todos lados. Afortunadamente tenemos cartas de libertad, por lo menos en Europa, en otros países, pues bueno, todavía tenemos esa cárcel moral de hierro que se nos impone, pero que en este contexto, en el deporte, nada más hay que hacer un recuento, hacer una vista de pájaros sobre todos los deportes existentes y que me digan uno en el que no haya una mujer o en el que no destaque una mujer. O en el deporte femenino o supuestamente femenino, que el tema de las etiquetas es otra cosa que me parece reprobable y del siglo pasado que ya deberíamos de tener asimilado, pero como no, en ballet, en gimnasia rítmica, en natación sincronizada. ¿No hay hombres que se dedican a eso? Por favor, vamos a mantener un poco, vamos a hacer un esfuerzo y abramos un poco la mente y no hagamos de nuestra capa un sallo y de muchísimo menos las redes sociales un folio en blanco donde podemos mostrar todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones, sentimientos y pensamientos, sean de la naturaleza que sea. Porque una cosa es libertad de expresión y otra cosa es libertad de ofensa. Y eso no está reconocido en, en ninguna constitución de la que yo tenga constancia. Por lo tanto, el que haga pleno ejercicio de esa libertad inexistente en las redes sociales, que por favor se comunique con el programa y, y diga a qué artículo o a qué se agarra para hacer, como yo digo, bandera blanca de la libertad de expresión, sea a costa de lo que sea. Rematamos el premio de Best, Romero y Antonio, con un titular. Messi y Cristiano dejan de ser las dos grandes estrellas del mundo. Romero. Bueno, yo creo que estamos ya ante una nueva generación del fútbol, ante la posible caída ya de Messi y Cristiano en el podio de los premios. Pues muy bien. Tema de Best. Muy interesante. Regalito de Navidad para Lewandowski, para todos los premiados. Enhorabuena. Cavani. Cavani sí que no va a tener una feliz Navidad, ¿no, Romero? Bueno, la verdad que está metido en una polémica que en el partido de este pasado fin de semana no entendía ni él mismo que cómo le podían sancionar por algo así. Y bueno, para poner en situación, en su cuenta de Instagram, pues publicó una foto poniendo las palabras gracias, negrito, en referencia al compañero de su equipo por una asistencia que le había dado. Y bueno, el racismo hoy en día está mirado con lupa y está claro que cualquier gesto, cualquier palabra, pues se castiga más gravemente. Y bueno,
a ver qué sanción le ponen finalmente a Cavani, pero bueno, a ver, yo realmente estoy en contra porque él no, o sea, la intención evidentemente no era mala, era totalmente buena, sobre todo con un diminutivo, pues diciéndole la palabra negrito en referencia a su compañero. No sé qué Sí, la verdad es que es pensará un caso Antonio. complicado porque de hecho, digamos que en esa zona, en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y también quizá incluso en Argentina, tiene, digamos, una connotación muy de amistad, de amigos, muy, digamos, coloquial, ¿no? Eso de negrito, y no y no deja de ser un mensaje en Instagram a un amigo suyo personal en el que le da las gracias de esa manera, ¿no? Entonces, es cierto que no es el caso, no es por ejemplo como el caso que comentamos de del Paris Saint-Germain contra en Champions, ¿no? Que separó el partido. Y la verdad es que en este caso quizás está un poco cogido con pinzas, ¿no? Es cierto que en Inglaterra tienen mucho cuidado con ese tipo de cosas y digamos que la palabra negro, aunque en español no tenga ese significado tan negativo, en inglés la palabra negro sí tiene por sí mismo un significado muy malo. Y la verdad es que, bueno, yo creo que quizá puede ser que acabe siendo, que no haya habiendo sanción o que sea la mínima, que son 3 partidos. Pero la verdad es que, digamos que parece de esos casos que se sobrepasa la ley con tal de intentar proteger en el resto de casos. Que bueno, mala suerte en el fondo. Hombre, después la verdad es que del caso del PSG fue parecido. Fue parecido en el sentido del término usado. Habría que tener cuidado antes, ¿eh? Tenía que tener cuidado antes, quizás. Antes de expresar el mensaje, que aunque no fuera con intenciones discriminatorias, claramente se ha interpretado como se ha interpretado. En fin, tema Cavani, que veremos cómo pasa, veremos cómo pasa la Navidad de Cavani y esta polémica racista. Quería tratar, Romero, un último tema que es el de la vuelta a los estadios. ¿Cuándo vuelven a los estadios? Sí, sí, bueno, la última noticia que tenemos es la de Tebas, que afirmaba que podían volver el público a los estadios en enero, pero bueno, finalmente parece que el primer partido con público será ya la final de Copa del año pasado, que no se pudo jugar, que será el 4 de abril. Y bueno, en principio parece que ese será el primer partido en España con público. Y bueno, veremos sobre todo pues cómo pasan las Navidades, sobre todo los contagios, y eso es lo que marcará pues si podemos tener una pequeña parte de público en La los Navidad la estadios vamos a o no. pasar mal, me da a mí, pero te contagio. Antonio. Sí, bueno, el peligro es ese, como la decisión, digamos, se va a tomar en enero, mediados de enero, la posibilidad de las navidades y las consecuencias que puedan tener, digamos que va a afectar mucho, ¿no? Según cómo sean los contagios de navidades, se decidirá o no si se vuelve a meter público. Quizás sí, al final, como apuntan algunos, en enero vuelva a haber repunte de casos, como tiene pinta. Es probable que se acabe retrasando aún más la vuelta a los estadios, pero bueno, parece que por lo menos va avanzando y ya se va planteando la posibilidad de que se asista a los estadios. Van a volver antes los aficionados al fútbol que los universitarios a clase. En fin. Bueno, además que los aficionados, el mundo de los aficionados en el fútbol mueve mucho dinero. O sea, el dinero que pueden estar perdiendo los clubes de fútbol sin aficionados. Tremendo. Cifras millonarias. Bueno, pues hemos llegado al final de la sección de deportes por hoy y por este año. Se acaba el 2020 y ha sido una gran experiencia hablar de deporte, un tema en el que yo soy gran experto, por otra parte. Sí, sí. Desde que dije que Piqué jugaba a ti en la selección, se dio a entender que yo era un gran experto. No, pero muchas gracias por el trabajo hecho, también a Ángela, que siempre está desde el más allá, pero a vosotros dos también por aguantarme. Y nos reencontraremos en 2021, espero que nos lleve el chiringuito de juego en alguna gente de esta y me dejéis aquí tirado. Bueno, ese Romero que es el que tiene contacto. Uy, Romero. Bueno, Romero, nos lo estamos veremos, peleando. veremos. Entra ahora en mercado de fichaje y estamos peleándonos su cláusula de rescisión. ¿Se va a ir Romero antes que Messi? No, hombre.
Pues nada, Romero, Antonio, muchas gracias. Nos reencontraremos en enero con la sección de deporte. Allí nos veremos, como siempre. Romero, cuidado con los polvorones. A que te ti, conozco. feliz año. Hasta después de las Navidades. Hemos pasado la política, hemos pasado el deporte y ahora estamos con la cultura que nos encanta, que es la última sección del año. Además, estamos cerrando este año Culturízate y tenemos una sección cargadita de cosas muy interesantes con Carlos Javier Puerto. Hola, Carlos Javier. Hola, muy buenas a todos. Sí, última y ojalá que os encante. Pues vamos a darle. Seguro. Pues vamos a empezar con una frase de Navidad famosa que os he escogido para ir ya metiéndonos en situación. Y dice así: honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Y esto lo dijo Charles Dickens, que es un escritor británico de 1812 a 1870 y muy muy famoso, y que alguna vez ya comentaremos algún libro suyo. Y bueno, vamos a meternos en qué ha pasado un día como hoy, de 20 de diciembre, en la historia. En este caso, lo que he podido investigar, compañero, va a empezar en 1334. En este caso, 20 de diciembre de 1334, pero en este caso vamos a Roma. El italiano Benedicto XII es elegido papa como sucesor de Juan XXII. Avanzando en el tiempo, en 1494 los Reyes Católicos dictan el fuero para Las Palmas, capital del famoso archipiélago canario. Y también un día como hoy, pero en este caso en Madrid, una real cédula de Felipe II declara ciudad a La Habana, en Cuba. Curioso, ¿no? Eso sí que me impresionó, que no estaba declarado hasta que ya... ¿Y qué capital era antes? ¿Cuál era la capital antes? Es que no había. No había capital antes. Claro, no estaba todo aquello, pues, anchas Castilla, ¿sabes? Y hasta que ya empezamos nosotros a, como lo llaman ahora, a colonizar, pero empezamos un poco a estructurar la situación. En 1603, avanzando en el tiempo, llega a Chile el español Hernando Talavera Gallegos como teniente gobernador de ese reino de Chile, que después sería, como así lo llaman, oidor de la Real Audiencia, posteriormente gobernador interino por la muerte de Rivera. Avanzando, tenemos ya más de 100 años después, pero volviendo al 20 de diciembre, en este caso de 1795, en lo que estaríamos ahora, Carlos, de la actual República Dominicana, pues los restos de Cristóbal Colón se retiran de la Catedral de Santo Domingo y se trasladan a Cuba. Y en 1803, Francia entrega Luisiana a Estados Unidos. Más adelante en el tiempo, Bélgica en el 14 se libra la batalla de Newport. Los japoneses van a invadir Mindanao en el 41, mientras los soldados estadounidenses desembarcan en el 43 en las Islas Gilbert. Además, por destacar, en 1992, siendo un cambio de tercio, en el Estadio de la Bombonera, en Buenos Aires, después de 11 años sin título, el Boca Juniors empata 1-1 con San Martín de Tucumán y logra un galardón consiguiendo la apertura en el 92. Aquí meto un poquito de deporte, pero como también es historia, pues me hizo gracia y lo quise meter. Y bueno, ya en 2006 y terminando, tras 23 años como presidente, Jordi Pujol va a ceder su cargo a Pasqual Maragall y toma posesión como nuevo presidente de la Generalidad de Cataluña.
Y en 2006 hay un grave accidente de aficionados del Club Recre de Huelva para ir a ver el encuentro con el Madrid. Sí. Y sin más, pues nos vamos a meter, en este caso, como lo estuve leyendo en español, pues lo vamos a hacer, aunque el autor, como venimos haciendo, es extranjero, pero lo vamos a hacer la reseña en español porque como así lo tenía, ¿vale? Para que ustedes los oyentes lo sepáis. Perfecto. Habíamos elegido, gracias a vuestra colaboración, la obra de Stephen King, en este caso La sangre manda. Es una obra muy buena de Stephen King. Tampoco quería coger una de las más típicas porque eso ya se entiende que un autor de culto como puede ser Stephen King ya lo hayáis visto. Por eso intento siempre buscar algunas cosas que no lo hayáis podido ver o no todo el mundo. Y bueno, Stephen King sugiere que ese peor terror que de todos nace o en algunos lugares, a ser posible, en este sangre manda dentro de la amabilidad o la satisfacción de alguien. Hablando de sus historias más oscuras, como puedo destacar El Resplandor, que luego se hizo la película, o El Cementerio de Animales, que también se hizo después una película. No sé si se la has visto, Carlos, pero No. también te la recomiendo. Mira. No ofrecen ninguna esperanza, pero la mayoría de las veces el interés de ese buen corazón o la compasión que desafía a la oscuridad hacia las afueras de una comunidad, pues debe llevar algo en su interior que vaya a incitar a dar información con novelas con lectores constantes como pueda ser esta de Stephen King. Y la reciente novedad es esa, es un regreso con La sangre manda de cuentos con un terreno que en su mayor parte están escritos con encanto, pero a la vez siempre con ese puntito de terror, como hemos comentado. La sinceridad es clave para estos relatos porque son pequeños relatos largos. Tampoco quiero hacer mucha entrada porque me gustaría que lo vierais, pero nos volvemos a topar, por ejemplo, que la historia que da nombre al libro, por ejemplo, Holly Gibney, para destacar algo, un detective que evoluciona o una detective que evoluciona como heroína en una trilogía que es la de Bill Hodges, más recientemente El visitante. Con La sangre manda la historia es más larga, a lo mejor no quiero opinar mucho porque tampoco es que sea un experto en Stephen King, pero pienso que es un poco menos efectiva para mi gusto, pero hace eco a modo de distracción, como anteriores veces pasa con Holly, que uniendo esa criminalidad a veces barroca de Mr. Mercedes con ese pulposo horror que nos presentaría en El visitante, aunque el monstruo en sí se dibuja bien, siempre tiene que haber un monstruo, Carlos, pero en este caso hay en esas varias escenas, hay una que es la de el teléfono del señor Harrigan, es de esas historias molonas que podrían sacarse perfectamente en primeras antologías de King, y esa eterna deuda con el maestro que parece tener que ese terror fluctúa y, hay siempre esa fuerte inspiración para títulos como el de hoy en día. Habla de amistad, ¿sabes, Carlos? La amistad de Craig, Hombre. un niño de 12 añitos con su vecino, también del mismo nombre, y el regalo de un iPhone antiguo que de pronto pues va a interrumpir sus vidas. Y bueno, tiene siempre esa historia, pero con una voz atemporal, aunque bueno, el iPhone no es que sea muy atemporal, pero que aunque es un objeto anacrónico, extraño, o a veces entrando también en temas sobrenaturales en relación, pienso que la ubicuidad del teléfono móvil en nuestra vida se puede ver claramente y en cada momento
nos va a recordar ese instrumento dañino para el ser humano que puede ser. Y en este caso se va a elevar al infinito, dando caña con escolares, con matones, con dinero. También destacar otro de esos relatos que va a ser La vida de Chuck. Es una representación bastante justa de experimentos donde hay una diferencia del lector, que se va a hacer un recorrido en esa vida de este Chuck, donde hay una cúspide que se vincula a una muerte inminente de esta propia persona, y hay un ingenioso truco, un tanto metafísico, Carlos, donde se analiza pues la infancia encantada. Y pues, como ya he comentado, finaliza, y en este caso finaliza con la secuela, que es La rata, la última de esos relatos de La sangre manda, donde se va a explorar la parte oscura de los encantamientos y siempre que nos extraña, ¿sabes, Carlos? Porque esa alquimia, ese mundo irracional, alguien que se secuestra en una cabaña, en un bosque, algo cambia. Destacamos una chica que se llama Drew y allí va a escribirse una novela, algo que se va a conllevar a un riesgo significativo, ya que los intentos anteriores lo han llevado a la locura. Al final, alquimia, probar cosas nuevas, todo se empieza a acumular con figuras como se notan. Se intenta evitar también que contar mucho, porque no, o sea, yo quiero intentar evitar spoilers posibles porque, aunque es complicado, pero el señor Stephen King es muy grande y me gustaría que aquellos que no hayan podido ver esta novela, pues la puedan ver sin duda, porque vais a encontraros algunas con finales abiertos, otras con finales a lo mejor abiertos pero a debate, e incluso la final tiene, incluso diría, un final feliz. Así que yo, esto es lo que puedo comentar y espero que os guste mucho, porque hablando claro está de que esta es una obra ya de una persona grande, pero eso no quiere decir que por ser grande ya haya que confiarse. Así que yo la recomiendo de verdad. Y bueno, os deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Vamos a intentar hacer también un especial y ojalá que os guste y seguir atentos a las redes sociales que ahora vamos a comentar para los futuros programas. Y un abrazo muy grande a todos. Claro que sí, te iba a decir que el libro para la semana que viene, pero no, la semana que viene ya no. La semana que viene vacaciones de Navidad. Y nos vamos a reencontrar durante las Navidades. Te agradezco mucho, además que ahora estos días siempre te agradece todo el trabajo duro y lo mucho y lo que te haya podido yo y como da y molestas con el horario y con todo durante todo este año de 2020 aquí en la sección de cultura, Carlos. Un abrazo muy grande, amigo, y sobre todo que vaya mucho mejor este año y ojalá que pueda disfrutar de tu compañía también este año. Pues la verdad es que sí. Y vernos todos, que eso es lo importante. Y seguir haciendo la radio cultural que hacemos aquí y esa difusión de la cultura que es muy necesaria en esta vida. Así que gracias, Carlos. Pues nada, pues un abrazo muy grande y hasta el año que viene, amigo. Y seguimos ahora con la sección de Fresas con Nata. Abrazos a todos. Último lunes, porque hoy es el último lunes de verdad. En este último lunes del año 2020, antes de que entremos en fiestas navideñas, hablemos de erección con Carlota. Hola, Carlota. Hola, Carlos. Pues como bien has dicho, vamos a hablar sobre cómo mejorar la erección, ¿no? La semana pasada hablamos cómo mejorar el suelo pélvico y sobre unos ejercicios concretos, ¿no? Pues estos ejercicios también pueden hacer las personas con penes y vamos a verlo a continuación, porque es que según unas estadísticas, 1 de cada 2 personas con pene experimenta o experimentará en un futuro problemas de erección, al menos una vez en la vida.
Así que, como es un tema que la verdad preocupa a bastante cantidad de gente con pene, pues vamos a hablar un poco sobre esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, tener en cuenta que cómo funciona una erección, ¿no? Esto es un poco a nivel teórico, pero bueno, cuento. Se trata de un mecanismo bastante completo y depende de diferentes señales. El mecanismo de la erección no comienza directamente con el flujo de la sangre hacia el pene, sino que su comienzo está en el cerebro. Es la excitación mental que habrá que desencadenen todos los procesos bioquímicos, hormonales y nerviosos que causen pues, el suministro de la sangre, ¿no?, acumulada en el pene. De manera sencilla, podríamos decir que una erección se produce cuando entra un mayor flujo de sangre dentro del cuerpo del pene tras un estímulo de tipo sexual, ya sea visual, auditivo, etcétera. Y el cuerpo cavernoso es similar a una esponja. Se va a hinchar manteniendo la sangre dentro, consiguiendo así pues que el pene pase de su estado flácido al estado erecto. Para que una erección normal tenga lugar, se deben cumplir algunos requisitos, como por ejemplo que el sistema nervioso tiene que enviar las señales correspondientes al pene también. Tenemos un sistema de vasos sanguíneos que permiten que el flujo de la sangre entre y salga. Después también tenemos los músculos lisos del pene que deben ser capaces de relajarse para que se llene de sangre. Y después tenemos la capacidad de retener la sangre y que haya los niveles suficientes de testosterona. O sea que para que quien no lo pensara, hay bastantes cosas por medio para que se produzca una erección. Porque incluye hasta la columna vertebral que manda los mensajes a través del cerebro. Entonces, también hay que decir que hay diferentes tipos de erecciones, ¿no? Está, bueno, pues la de reposo, la media, que son unos 25 grados, después está la de la plena, que son 20 grados o más. Bueno, esos son ya bastante técnicos, también depende de la edad. Por ejemplo, con 18 pues son más fuertes y completas y pues con 70 son más, digamos, intensas ocasionales, ¿no? Así es como se les llama. Pero bueno, y antes de empezar a hablar sobre las mejores mecanismos para mejorar la erección, tengo que decir que con un pene flácido también se puede tener relaciones sexuales perfectamente, que parece que le tenemos como rechazo a eso. Tiene que Miedo, estar. Sí, y realmente se puede, porque como hemos dicho aquí mil y una vez, el sexo no es únicamente la penetración y el pene sigue sintiendo placer incluso estando flácido, o sea, tú puedes acariciarlo, puedes tocarlo y vas a seguir sintiendo el placer, aunque no esté erecto. Y se pueden hacer muchísimas más cosas, como el petting, el sexo oral y masajes eróticos, como hemos dicho aquí, pues un millón de veces. Pero parece que a la gente pues no le entra claro y le tiene mucho miedo a estas cosas y es algo pues bastante normal que deberíamos quitarnos esos prejuicios un poco de la cabeza, que la gente lo pasa muy mal. Es que es hasta un complejo social, ¿eh? Lo del pene. Sí, sí. Tremendo. Y parece que a veces pues no se le da la suficiente importancia, ¿no? Sí. Entonces, pues lo traemos aquí. Bueno, algunos detalles creo que son más o menos los típicos y es que la buena alimentación, por ejemplo, si ingieres muchos azúcares, esto puede disminuir la mejora de la erección, también el fumar. También se dice que, bueno, que está probado que las personas que hacen ejercicio unos 30 minutos de 2 o 3 días a la semana, pues tienen menos probabilidades de que, por ejemplo, pues sufran el típico gatillazo, ¿no? Ajá. Así que todo, incluso la alimentación y todo, puede afectar.
Y bueno, ¿en qué consiste, por ejemplo, los ejercicios Kegel, ¿no? Pues primero hay que aprender a identificar dónde se encuentra el músculo. Es el que impide la liberación de gases y el que contraes cuando quieres detener la ignición si está orinando. Este es el músculo que quieres ejercitar y puedes realizar tareas rutinarias, como por ejemplo lo que estábamos diciendo, pues lavar los platos, lavar los dientes, puedes hacerla en diferentes posiciones, em, intentar contraer los músculos del suelo pélvico y mantener esta contracción pues unos 30 segundos, que realmente es algo que no lleva mucho tiempo, hacer 3 series de 10 repeticiones. Y también hay como diferentes herramientas, como por ejemplo está la bomba de vacío, que está diseñada para conseguir una erección más intensa, ¿vale? Aumentando el tamaño del pene en general. Su funcionamiento es sencillo. La bomba de erección funciona haciendo el vacío alrededor del pene y consiguiendo que la erección pues tenga una mayor envergadura, y es porque extraen el aire que se queda en su interior una vez que se ha introducido el miembro. También están las hidrobombonas, que pueden ser pueden ser bombas de vacío acuáticas y son como bombas de succión. También están los anillos del pene, que mantienen la erección por más tiempo y de forma más intensa, digamos. Hay muchísimos anillos y también pues se utilizan pues durante las relaciones sexuales para que sean a lo mejor más duraderas y beneficiosas para ambos. También están las cremas potenciadoras de la erección, que son, digamos, para ayudar a aumentar el riego sanguíneo de manera natural en la zona del pene. Y bueno, y las típicas cápsulas y pastillas, ¿no?, que todos conocemos. Y también recomendamos mucho lo que son las guías de los afrodisíacos, porque el aumento de lo que es el deseo sexual también influye bastante en que esto sea, pues, como hemos dicho, para mejorar la erección, que sea más duradera y demás. Igualmente, también quiero decir, antes de terminar con todo esto, es que la relación sexual no se tiene que acabar necesariamente una vez que ha acabado, digamos, la erección. O sea, se puede seguir teniendo relaciones, puede seguir teniendo sexo oral o lo que sea que tú quieras tener, pero dejar claro que eso, ¿no? Que muchas veces pensamos, ya, ya se ha corrido, ya ha bajado, ya han relajado los músculos del pene, ya ha bajado la sangre, entonces está flácido, así que ya ha terminado todo lo que teníamos que hacer. Y eso, pues, que no es así, que no tiene que ser así por norma. Pues sí, la verdad es que sí. Que no se puede decir mejor. ¿Algo más? No, aquí terminaría cómo mejorar las erecciones. Si tienes alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta que yo pueda resolver. La verdad es que no, porque es como siempre lo has dejado todo muy claro. Pero si alguien tiene alguna duda, invitamos a que nos la planteen. De verdad, nosotros lo vamos a tratar como una pregunta anónima, aunque veamos se vea el nombre de usuario en el mensaje directo, pero nosotros nunca vamos a compartir el nombre, ni mucho menos. Dudas a nuestra cuenta de Twitter, @jaquematefm, y a nuestra cuenta de Instagram, @radiojaquemate, por si alguien tiene alguna duda sobre este tema, que podemos ayudar, que para eso estamos, para ayudar sobre estos temas. Y con esto, Carlota, estamos terminando el 2020. Parece mentira, pero ya se acaba. Parece mentira, pero como estábamos comentando antes, no es que se nos haya quedado muy corto. No, al contrario precisamente. Así que agradecerte en esta última sección de 2020, volveremos en 2021, como no podría ser de otra manera. Agradecerte todo lo que nos has enseñado, la verdad, que ha sido todo muy didáctico y todo muy interesante. Y a todos vosotros por acompañarme. Y la verdad, bueno, lo primero que se dice estos días, desear unas buenas fiestas, unas felices Navidades, un feliz año nuevo, pero es que nos vamos a escuchar
en Nochebuena y Nochevieja con nuestros programas especiales, así que vamos a estar conectados desde la radio estas Navidades, que es como mejor se pasan, estando todos juntos y con la compañía, que es muy importante. Carlota, muchas gracias. A ti. A todos nuestros oyentes también muchas gracias. Estamos llegando al último programa regular de este año, como decía antes. Empezamos el 6 de abril como una aventura de locos. Hemos superado ya los 40 programas, lo que nos queda, esperemos, en el 2021. Vamos a estar en Nochebuena y Nochevieja, por supuesto, pero muchas gracias. Y como digo siempre, y en estas Navidades más, que va a haber más tiempecitos, sigan disfrutando de la radio. Felices Navidades para todos.